Buenas. Un cliché a evitar son las relaciones tóxicas, a menos que la idea sea mostrar lo dañinas que estas son. La verdad es que no soporto cómo se han llegado a normalizar en el anime y el manga. Ahora, entiendo que muchas veces esto se da porque los mangakas no tienen el tiempo para poder desarrollarlas apropiadamente y acaban recurriendo a los clichés, o de plano son personas que no son muy sociables o no tengo ni idea de por qué. Cada cabeza es un mundo. Por cultura, los latinos no tenemos presentes los estereotipos que se ven en Japón y por lo cual es difícil que de manera natural hagamos una de estas relaciones. Sin embargo, en ocasiones confundimos nuestra lista de deseos de aquello que queremos desarrollar con un escrito en piedra que no puede ser cambiado. Esto es una mentalidad equivocada. Sin importar cuál sea nuestra lista de deseos, debemos ser flexibles en ella y estar dispuestos a que algo cambie, porque a medida que la historia la vamos desarrollando, también va a cambiar un poco o mucho nuestra propia percepción de la misma. Ahora, si en su lista de deseos está el romance, pero no se van a dar el tiempo de desarrollar una relación desde cero, y no quieren recurrir a los clichés de los que estamos hablando, o de los que deberíamos hablar, pero haría un video demasiado largo y ya todos los conocemos, lo mejor es tener una relación ya establecida e ir de tanto en tanto, de manera orgánica, mostrando los motivos por los cuales están juntos y cómo estos se complementan. Por ejemplo, hay una escena donde una pareja está, por alguna razón, uno de los dos está muy nervioso y el otro, ¿qué hace? Lo ayuda a tranquilizarse. Mientras no haya abuso de este tipo de escenas o situaciones, todo está bien. Miren, yo soy fanática de Sailor Moon y aunque la relación de Usagi y Mamoru cuando ya son pareja me parece muy linda, debo admitir que en el manga va muy rápido y debido a la personalidad que le dieron en el anime a Darien, ya que llega a ser muy tosco, y a Serena que se vuelve demasiado boba, no me parece natural cómo llegan a formalizar una relación. Siento que su dinámica debió cambiar un poco más. Sí, también soy consciente de que en esto se aprovechan un poco el tema de la vida pasada y el que ya tuvieron una relación anterior, pero recordemos que el cómo se vuelven pareja ahí tampoco se profundiza demasiado, solo dan una explicación muy, llamemos, está por encima, estamos sinceros. También hay que tener en cuenta que en una pareja constituida puede haber dilemas y conflictos, los cuales deben nacer de su historia juntos, su dinámica y sus personalidades para que esto sea orgánico y no lo que lo escribiste porque lo viste en la novela de la casa. Ya saben, esta que te ves en la tarde junto a tu mamá, la abuela y el papá también. Hay muchos hombres noveleros que no lo acepten, esta otra historia. Esto es importante porque puede agregar tensión, drama y cuando no es forzado es hermoso de ver. Ante todo, no se debe hacer porque entonces se tiene a los personajes dando vueltas en círculos alrededor de un mismo tema. Y también esto está ligado a que la confirmación del noviazgo sea el punto álgido de la historia y por lo tanto está aferrado a su final. Y eso es peor que cuando la boda termina en la... Perdón, cuando la novela termina en la boda. Sí, lo considero peor. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando termina en la boda, llegaron a casarse porque ya resolvieron todas las cosas serias que se deben resolver durante el noviazgo para que una relación esté bien hecha. Y sí, me estoy refiriendo a las novelas viejas, las de ahora no necesariamente se acaban ahí. Y cuando tu historia acaba en la confirmación del noviazgo, pues ese solo es el primer paso, no el último. Y creo que todos estaremos de acuerdo que un magnífico ejemplo de esta situación es Miraculous Ladybug. Yo ya saben que lo vi hasta la final de la tercera temporada. Marinette pasó de ser una chica que yo consideraba que pues sí era traste, tímida,
pero que actuaba normal en la primera temporada. Y en las dos siguientes, lo siento, pero esa niña necesita ver un psicólogo, pero urgente. Y alejarse de Alia, porque ella es quien alimenta su obsesión por Adrián cuando ésta por fin toma la decisión sensata de que se tiene que poner un freno. Y para empeorar la cosa, Marinette está demasiado ciega por Adrián. Adrián lo manejan con una personalidad que disfuncional en cierta o sea, disfuncional para la historia. Porque por un lado puede llegar a tomar decisiones muy importantes cuando se lo permite la trama, pero el resto del tiempo es pusilánime, o sea, no toma decisiones y espera que todo pase. Y es bastante desagradable porque, seamos sinceros, los agrestes son el pilar de la serie. A Marinette la puedes eliminar y no te cambia nada la dinámica ni la historia. Duélale al que le duela. Y esa también es la razón por la que tenemos al villano solo tomando decisiones drásticas y planes bien elaborados en los finales de temporada. Porque la historia no va de resolver el tema con los Miraculous y ese asunto pasa a ser relegado por si Marinette y Adrián acabarán juntos, lo que obviamente va a pasar porque esta no es una historia para adultos donde que los dos personajes no correspondidos se separen tiene sentido y se puede ver. No, esta es una historia para niñitos chiquitos o adolescentes de 13 años a lo mucho y por lo tanto el final feliz es una obligación. Bueno, creo que no hace falta añadir nada más, ni de por qué las relaciones tóxicas son mala idea para escribirlas, porque ya todos sabemos eso, así como también lo malo que está en forzar que una pareja que no tiene elementos para estar juntos lo esté, y desde luego el que ese sea el centro de manera horrible de tu historia. Digo, puedes tener una historia enfocada en que una pareja se junte, pero debes hacerlo de manera orgánica. Sus personalidades deben tener puntos en común y no solo puntos en diferencia, lo que incluye gustos, no solamente que uno idolatre al otro. Y claro está, como ya lo dije, el que no lleguen al noviazgo no debe ser el fin, vivieron muy felices. No, debe ser la siguiente parte de tu historia. Ver cuáles son las complicaciones en su relación y cómo las resuelven, positiva o negativamente. Es porque hay que ser honestos, el verdadero romance es ese, el de la relación de pareja ya formalizada, no lo que ocurre antes. Puede ser que haga parte, pero no es el punto álgido, no debe serlo. Bien, eso es todo por mi parte, no tengo más nada que añadir, que les vaya bien, chao.